Modern Mulet, el corte que más lo está petando ahora mismo. Te voy a enseñar paso a paso a hacértelo a ti mismo para que se te quede perfecto. Vamos a empezar. Si queréis aprender y haceros este corte vosotros mismos, lo único que vais a necesitar es una máquina, aunque si tenéis trimmer y shaper mejor, pero con una clipper es suficiente, un espejo de frente y tijeras, obviamente, también, para luego cortarnos la parte de arriba y la de atrás. Pero vais a ver que esto no es necesario. Voy a dar al final del vídeo unas claves para que no necesitéis cortaros ni la parte de arriba ni la de atrás, para que siempre lo podáis llevar perfecto. Lo primero que vamos a hacer es, mirándonos de frente a un espejo, yo ahora mismo estoy delante de un espejo, vamos a coger la clipper o la trimmer. Yo en este caso voy a utilizar la trimmer, pero podéis utilizar la clipper si no la tenéis. Y vamos a hacer la primera línea guía. Aquí es importante que marquemos y determinemos la forma que vamos a querer. Yo, por ejemplo, en mi caso, como me gusta a mí, es una curva que vaya un poquito en diagonal, ¿vale? En perpendicular, hacia la oreja. Lo importante en el mulet es que no nos pasemos por detrás de la oreja. Básicamente porque si no ya no sería un mulet y sería un mohicano. Y lo segundo, porque si lo hacemos detrás de la oreja nos va a costar más. Y este corte es el más fácil que os podéis hacer vosotros mismos y vais a ver por qué. Pues prendemos la máquina y nos hacemos la primera línea guía. Aquí tenéis que tener en cuenta varios factores. El primero es cómo vais a quererlo. Si lo queréis al cero, tendréis que pasaros la máquina con el cero. Si no os gusta el cero y por el contrario os gusta llevarlo un poquito más largo, pues a lo mejor del 0,5 o el 1, tendréis que hacer la línea guía con ese número que vosotros queráis, ¿vale? O sea, el que queráis tener, digamos, abajo. Yo en mi caso me lo hago al cero porque me dura más y es mejor. Así tengo que cortármelo cada más tiempo y no tengo que estar todas las semanas cortándome el pelo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lateral. Lo importante es seccionarnos, ver que nos queden a la misma altura, o sea, que tengan la misma forma en ambos lados. Cuando ya hayáis terminado, o creáis que habéis terminado, nos ponemos de frente y observamos que estén a la misma altura. Yo en mi caso lo he hecho perfecto, misma altura, así que ya paso al paso siguiente. ¿Por qué he dicho que es el corte que os podéis hacer más fácil a vosotros mismos? Porque no vais a necesitar un espejo. En otros cortes que he subido al canal, que sí que me hago la parte de atrás, necesitamos un espejo para vernos la parte de atrás y poder hacernos el fade en esta parte. Pero como el mullet únicamente requiere que nos hagamos los laterales, esta, que es la parte más difícil, no la hacemos. Os miráis de frente, veis que está a la misma altura. Es importante que esté a la misma altura, ¿vale? Muy importante, porque si no ya luego va a ser descompensado. Y el siguiente paso es, si tenéis una shaver, cogéis una shaver y os la pasáis, ¿vale? En el caso de que no, pues os lo dejáis así y ya está. La diferencia no es muy grande, pero se va a ver un poquito más limpio. Si tenéis shaver, la prendéis y vais a llevar la línea hasta un poquito por debajo de esta de aquí. Mirad, fijaos cómo no llego hasta arriba del todo. Ahí hago ese movimiento circular. Y así no llego hasta arriba del todo y luego es más fácil de borrar esa línea. Y aquí hago exactamente lo mismo. No llego hasta arriba del todo y así se me queda ya un poquito difuminado esto y luego es más sencillo de borrar esta línea. Un consejo muy importante, la gente que tenga el pelo muy largo, ¿vale? Como yo o más, y se lo quiera cortar bastante, mi recomendación es que primero os cortéis la parte de arriba y la de atrás, en el caso de que sepáis, lo vais a ver en el vídeo como lo hago yo, y luego paséis a haceros los laterales, porque es muy probable, le pasa a mucha gente que cuando os hacéis los laterales, luego os cortáis la parte de arriba, si os cortáis de más, se os queda descompensado. Entonces, para conseguir que se os quede mucho más compensado, primero os cortéis parte de arriba y un poquito parte de atrás, y luego paséis a los laterales. Solo la gente que lo tenga muy largo, o que se quiera cortar mucho. Un truquito que viene muy bien, la barba, ¿qué pasa? Se nos queda aquí marcada y no nos gusta. Se puede hacer en pico, pero ya no se lleva tanto, ahora se suele llevar más degradada, en fade. Cogéis la clipper, ¿vale? Le subís la palanca hacia arriba del todo y la pasáis del revés, hacia abajo. Esta parte de aquí vamos a hacer así. Y vais a ver cómo sale. Si aún así no es suficiente, tenéis el pelo muy duro, la pasáis así. Y os hace el apaño, realmente. Y este paso lo tenía que haber dicho antes, mía culpa. Pero si no os queréis llenar de pelos, mientras os cortáis el pelo, os ponéis una capita de estas, del revés, que es más fácil de colocar. Y así por lo menos no os llenáis de pelo. A mí la verdad es que me da bastante igual, porque tengo camisetas específicas que se lo uso cuando me corto el pelo, porque son las que se llenan de pelos y aunque las laves siempre se quedan bastante y molestan en el cuello sobre todo. Pero bueno, mirad, la pongo del revés y ya está. Esto lo que va a hacer es que no os llenéis la camiseta de pelo, pero si estáis en casa y lo vais a cortar vosotros en casa, podéis quitar la camiseta y ya está, no hay ningún problema. Luego os ducháis y ya está. Y antes de pasar a borrar esta línea de aquí, lo que voy a hacer es marcar bien la zona de los laterales. Para ello lo que voy a hacer es con la clipper, un cabezal alto o medio alto, el 3, el 4, va a depender en función de cómo tengáis de largo el pelo. Pero para que os hagáis una idea, viendo cómo lo tengo yo me voy a basar el número 4. Voy a probar con el 4 y si veo que se me queda un poco largo, quizá baje al 3. Entonces cojo el cabezal del número 4, se lo coloco y lo que voy a hacer es levantar. Si tenéis pinza podéis coger pinza y poneros una pinza aquí para que se os divida la sección, pero yo no soy muy partidario de usarlas, así que directamente subo la palanca hacia arriba del todo, abro un poquito, ¿vale? Solo vais a tener que pasarla en esta parte de aquí, desde encima de la oreja más o menos a esta parte, para que os hagáis una idea. Como veis, conforme vais subiendo voy abriendo un poquito la máquina.
para conseguir que este cabello, este pelo que tengo aquí, no se quede tan corto, no meterme tanto y que no se note tanto el corte. Estaros atentos porque a lo largo del vídeo voy a hacerme la barba y el primero que me diga en comentarios en qué minuto exacto y en qué segundo he aparecido con la barba hecha, se va a ganar unos polvos de peinado que le voy a mandar directamente a su casa desde la web. Así que si quieres ganar esos polvos de peinado, estate atento y sé el primero en comentar. Es el momento de borrarnos esta línea de aquí. Para ello lo que hago es coger el cabezal del 0,5, con el cabezal del 0,5, se lo coloco en la clipper, dejo la palanca a media altura más o menos, con movimientos circulares. Esto es muy importante, es el paso más complicado y el que tenéis que hacer con más cuidado, el que tenéis que hacer más despacio y más sutil, porque realmente una vez que conseguís esto vais a ver que todo lo demás sale fluido. Vamos a levantar bien el pelo para que se vea bien y mirándonos de frente, lo más cerca posible del espejo, para que sea más fácil hacerlo y que nos veamos más de cerca, voy a hacer movimientos circulares. Básicamente vamos a hacer este movimiento, pero en el pelo, ¿vale? Y vais a ver que si lo hacéis despacito y con cuidado va a salir muy bien. Lo que hago es, justo donde empieza la línea, aprieto un poquito más. Y conforme voy subiendo, voy abriendo la máquina y apretando menos. Y también para esta parte del medio, que hay mucha gente que le cuesta, podéis utilizar la esquina de la cuchilla, lo que es la esquinita, esta parte de aquí, solo pasándola de esta forma. Como veis, para que quede bien tenéis que ir poco a poco, sin prisa y sin pasaros, porque cualquier fallo aquí puede ser fatal. Una vez que tengamos esta forma, lo que vamos a hacer es subir la palanca arriba del todo y vamos a pasarla de esta forma, la máquina, al revés. Igual, con la parte de la cuchilla, la parte de la esquinita de la cuchilla, vamos a dar solo al principio donde comienza la línea. Ahora bajáis la palanca abajo del todo y vamos a subir un poquito más. Igual, con un buen movimiento circular. Ahora, para borrar esta línea de aquí, subo la palanca arriba del todo y me la voy a pasar del revés. Justo como lo voy a hacer yo. Cojo la máquina del revés y justo donde tengo la línea, mirándome bien de cerca al espejo, aprieto más. Una vez que ya haya, digamos, empezado a coger pelo, que lo vais a escuchar porque la máquina suena cuando coge cabello, vais a levantarlo muy poquito, de una forma muy sutil, haciendo igual movimiento circular hacia afuera. Al principio aprieto y cuando escucho el pelo, cuando escucho que coge cabello, levanto. Para la parte del medio, si os lo hacéis circular o tenéis una hendidura como yo en esta parte de aquí, podéis hacer exactamente lo mismo, pero solo con la parte de la esquina de la cuchilla. Para que me entendáis, se vería algo parecido a esto. No lo estoy diciendo, pero es obvio. Esto tenéis que hacerlo en los dos lados a la vez. Cuando paséis un paso, hacéis lo mismo en el otro. Yo ahora mismo no lo estoy haciendo porque os lo estoy enseñando en una parte. Pero para que veáis la diferencia, simplemente con este cabezal, de esto, que todavía no está terminado, pero se ve mucho mejor que como empezamos, ¿vale? Lo suyo es que yo lo hubiese hecho con los dos lados a la vez, que realmente es como se tiene que hacer, pero bueno, yo estoy grabando el tutorial, entonces es diferente. Ahora, como veis, todavía se ve aquí una pequeña línea. Esa la vamos a borrar quitándole este cabezal y dejando la máquina sin ningún tipo de cabezal, palanca a media altura, la subes arriba y 1, 2, más o menos, a la mitad. Y vamos a seguir haciendo el mismo movimiento que hemos hecho antes con la esquinita, pero esta vez sin ningún cabezal, simplemente con la cuchilla. Y aquí sí que tenéis que tener también cuidado y hacerlo poco a poco porque al no tener cabezal es muy probable que si os subís demasiado dejéis alguna marca. Es que aún así no se os borra del todo la línea, subirle un poquitín más la palanca, ¿vale? Si está a media altura se la subís un puntito más porque es probable que si tenéis el pelo muy duro o mucha cantidad o muy oscuro os cueste más borrar esa línea. Más o menos ya podéis ir viendo cómo va quedando. Y ahora lo que voy a hacer es seguir borrando esta línea de aquí. Para ello voy a subir un número más y voy a subir más o menos igual que antes, como aproximadamente medio dedo, con el cabezal número 1. Y palanca ni arriba ni abajo, a media altura. Vamos a fijarnos justo en las zonas más oscuras y vamos a darle con la esquina. Para terminar, con el cabezal del 1,5, bajo la palanca abajo del todo, con un movimiento de palanca diferente, no el que estamos haciendo ahora, que antes, digamos, lo estábamos pegando a la piel. Ahora voy a levantar de tal forma que se quede unos 90 grados más o menos de lo que es la piel. Ahí voy a hacer este movimiento. Entro y saco, entro y saco, pero muy poquito, o sea, me voy a subir igual que antes, como medio dedo más o menos. Y una vez que hayamos hecho eso, ya habríamos terminado con la máquina. Y exactamente igual, pero en la parte, pero en el otro lado. Un consejo muy importante para mirar si eso os ha quedado bien: si tenéis un espejo de mano, os vais a poner de frente al espejo y vais a mirar vuestro lateral. Y así vais a ver si tenéis algún error, porque mirándoos de frente puede ser que os lo veáis bien, pero con una perspectiva, digamos, lateral, vais a verlo perfectamente. Vais a ver si tenéis alguna zona un poquito más oscura o si os habéis metido de más en algún sitio y tenéis que arreglarlo. Esto solo lo vais a conseguir viéndoos de perfil, ¿vale? Entonces, si no tenéis un espejo de mano, hacedlo con el móvil. Ahora, con la trimmer vamos a marcar los contornos, tanto de detrás de la oreja como el de aquí, sin meternos mucho, ¿vale? Porque si os metéis mucho, luego cuando os crezca se os va a notar mucho el pelo creciendo y no queda bien. Y detrás de la oreja igual,
lo suyo es metérselo justito, con la esquinita, ¿vale? Así como lo estoy haciendo yo. Ahora con un peine y unas tijeras de entresacar vamos a conectar un poco más la zona del fade con la parte superior. Para ello, cojo el peine, abro un poquito y ahora con las tijeras de entresacar las voy pasando mientras voy subiendo el peine. Yo soy capaz de hacerlo frente a la cámara, que creedme, no es nada fácil. Seguro que vosotros podéis hacerlo de frente al espejo, que es mucho más fácil. Si veis alguna zona, por ejemplo aquí, que se queda más oscura, podéis meter la puntita de las tijeras y vais haciendo que el fade se vea todavía mejor. Esto lo vamos a hacer tanto en la parte delantera como en la parte de detrás de la oreja. Para ello meto el peine así y ahora hago exactamente el mismo movimiento. Ahora es el momento de cortarnos la parte trasera y la parte delantera. Y aquí te voy a decir un truco, porque sé que si estás viendo este vídeo dirás, pero ¿cómo te vas a cortar la parte de atrás? Pues hay una forma, ¿vale? Es verdad que si la tenemos muy larga, mi recomendación es que os paséis directamente la máquina. Porque es verdad que lo que es dar forma a ti mismo es muy complicado. Pero si ya tienes la forma, o sea, te has pasado la máquina al número 8, que yo es el que te recomiendo, o vienes de tener este corte porque te lo has ido dejando largo, como es mi caso, lo único que vas a tener que hacer es despuntar. Y para despuntar no hace falta verte, ahora vas a ver por qué. Para la parte de arriba igual, puedes dar la forma o puedes darte la forma que te guste o únicamente despuntarte. Y para despuntarte es lo más sencillo del mundo. Para darte forma también te voy a enseñar cómo, vas a ver que es muy sencillo. Pero mi truco que os había dicho al principio, que no es un truco como tal, es un consejo. Si tienes mucho miedo a las tijeras y eres capaz de hacerte esta parte, pero la parte de arriba y la parte de atrás no, porque no te atreves a cortarte con tijeras, ve a la barbería, que te den forma, te dejas un poquitín más corto de lo que te gustaría y vas a poder cortarte el pelo durante un par de meses únicamente los laterales, mientras la parte de adelante y la parte de atrás, que ya tendrán su forma y su textura, te van creciendo. Cuando esto pase, vuelves a la barbería, que te vuelvan a dar forma y otra vez te vas haciendo tú durante esos 2 meses la parte de los laterales. Esto va a hacer que ahorres mucho dinero en barberías. Y por cierto, si quieres aprender este corte en profundidad y muchos más, te voy a dejar esto por aquí. Ahora, que te atreves a dar el paso y dices que sí, que me lo voy a cortar. Vale, te voy a enseñar las dos cosas. A hacerte textura, que es lo más fácil, y a darte forma. Para darnos textura, lo que vamos a hacer es mojarnos tanto la parte de delante como la parte trasera y vamos a coger las tijeras normales, no las de entresacar. Eso es un error y hay mucha gente que coge las tijeras de entresacar para cortarse a sí mismo la parte de delante y la parte de atrás. Si no lo hacéis bien, al final lo que vais a hacer es que el pelo se os quede sin ningún tipo de textura y forma. Así que realmente no es algo positivo. O sea, yo no recomiendo que os paséis las de entresacar, únicamente para conectar los laterales con la parte superior. Ya está. Tijeras normales, peine. Vamos a empezar con la parte de arriba. Va a depender de la forma que os queráis dar, ¿vale? Pero si os queréis dar una forma parecida a la mía, o sea, peinándoos hacia adelante, que os quede con un poquito de volumen en la parte frontal, tenemos que tener en cuenta que la parte del flequillo vamos a cortarla un poquito, digamos, ligeramente por encima de las cejas. Pero esta parte de aquí, la parte que está justo detrás del flequillo, hay que dejarla larga para que monte y consigamos más volumen y textura en la parte frontal. Y esto es muy importante. O sea, esta parte de aquí, ¿vale? Si la tenéis cortita, no os la cortéis. Y si la tenéis muy larga, tenéis que cortároslo a la misma longitud que el flequillo, que la capa que está justo delante, a la altura de las cejas, un poquito más arriba. A partir de ahí, o sea, digamos, desde esta zona hacia atrás, sí que podéis cortar un poquito más, ¿vale? Pero también tiene que ir en la escala. Si aquí lo dejamos largo, obviamente no nos vamos a cortar aquí muchísimo, porque se va a notar mucho la diferencia. Entonces, peinamos todo hacia adelante. Y para que os resulte más fácil, vamos a empezar desde adelante hacia atrás. Lo primero que voy a hacer directamente es marcar la longitud a la que quiero el flequillo. Para ello, bajo, todo hacia abajo, y ahora con la punta de la tijera voy a ir cortando, dando más o menos esta forma. Cuando lleguéis a la zona del flequillo, para que no os cortéis las cejas, que sé que hay gente que alguna vez le ha pasado, lo digo por experiencia, vais a coger y vais a levantar así, ¿vale? Así ya os evitáis cortaros la ceja. Cogéis y levantáis, eso es. Y vais metiendo la punta, ¿vale? ¿Por qué voy haciéndolo así, metiendo la punta y no voy metiendo el tijeretazo directamente? Para dar esa forma de textura, y es lo que os he dicho antes. También os iba a enseñar a dar textura, la textura será así, ¿vale? Cortando de forma desigual. Más o menos todo va a estar a la misma longitud, pero no va a estar recto, como si me hubiese dado un hachazo. Y hago lo mismo en esta parte de aquí. La forma tiene que ser más o menos esta que tengo yo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que cuando el pelo se seque, recogerá un poco. El pelo cuando está mojado y húmedo suele ser más largo. Luego cuando se seca se ve más corto y eso es importante porque probablemente luego después digáis ¿por qué se me ha quedado tan corto? Y es porque cuando se seca el pelo tiende a encogerse, ¿vale? Cuando ya tengáis esta forma, ¿vale? Vamos a pasar a la capa trasera. Esta capa de aquí
yo no me la voy a cortar porque ya me la he ido cortando a esta longitud. Por lo tanto, esta zona de aquí no la voy a coger. Voy a empezar directamente desde esta capa de... Para ello, cojo el cabello desde la mitad y lo levanto hacia arriba, ¿vale? Una vez que tenga las puntas hacia arriba, voy a cortar más o menos lo mismo que haya cortado en la parte de delante. Para ello, voy a pasar la tijera de esta forma. Así lo que hago es lo que os he dicho antes, voy despuntando. Como os digo, tenéis que tener en cuenta que yo lo estoy haciendo de frente a la cámara, o sea, no me estoy viendo en el mismo espejo. Por lo tanto, también tenéis que entender que esto implica más dificultad, ¿vale? Si yo soy capaz de hacerlo así, sois capaz de hacerlo en el espejo, estoy seguro. Vale, vamos y sigo cortando. Hago lo mismo, pero como veis ahora he pasado a la parte de al lado. O sea, la misma capa, la misma longitud, pero en lugar de en el centro, hacia este lado. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero ya cojo la del lateral completo. O sea, toda esta parte de aquí. Luego, cuando haya terminado esta parte, iré a hacer la parte de la derecha. Ya he terminado la sección central y de mi izquierda, y ahora a la misma longitud, a la misma altura, o sea, a la misma parte de atrás, paso a mi derecha. Y sigo así. Cuando haya terminado la parte esta de aquí, haré lo mismo, pero yéndome más hacia atrás, cogiendo la parte que está justo antes de la coronilla. Esta parte de aquí. Y cuando haya terminado esta parte, haré exactamente lo mismo, pero con la zona de la coronilla. Y ahí, porque hasta ahí podéis veros en el espejo, y ahí ya terminaré. Y luego pasaré a la parte de atrás, que ahora voy a explicar cómo se hace. E importante, ¿tengo que cortar lo mismo de aquí, que de aquí, que de aquí? Depende de la forma que tengáis. Si tenéis ya la forma hecha, sí, tenéis que cortar la misma longitud. Si tenéis el pelo todo igual, o sea, igual de largo aquí que aquí, pues en esta parte de aquí y en esta parte de aquí tendréis que cortar más. Esta parte un poquito más, esta un poquito menos y esta un poquito más larga. O sea, irá, digamos, en esta progresión. Si solo os queréis dar textura y no queréis dar forma, pues vais cogiendo el cabello de esta forma y vais dándole con la puntita, solo con la puntita, sin meteros mucho, ¿vale? Simplemente texturizando un poco. Así con todo, empezáis desde delante y vais bajando hacia atrás. Como os he dicho antes, la única manera de daros forma en la parte de atrás es utilizando un cabezal alto. El cabezal del número 8, que podréis pasar por todos lados y ya está. Y luego, si queréis conseguir textura, vais a hacer esto, y es muy importante. No vais a veros, porque la parte de atrás no os vais a ver, pero sí podéis sentir. Yo ahora mismo no me estoy viendo, ¿vale? Pero empiezo desde abajo y yo sé que ahora mismo, porque lo puedo tocar con la otra mano, aquí sobresale pelo, o sea, aquí tengo pelo, ¿vale? Entonces, ahora lo que hago es, con mucho cuidado, con las tijeras, voy a, sin abrirlas, ¿vale? Voy a tocarme aquí justo donde tengo el dedo y voy a meter. Y como únicamente necesito despuntar, no necesito que quede parejo. No me voy a meter mucho, porque tampoco he sacado mucho pelo aquí. O sea, aquí he sacado lo justo, un dedo más o menos. Entonces ahí lo que hago es, con la puntita, doy un poco. Ahora vuelvo a hacer lo mismo, no necesito ni peine realmente. Vuelvo a hacer lo mismo en la parte del medio de abajo. Saco un poco y meto la punta. Ahora hago lo mismo, pero en la parte de mi derecha. Vais a ver, cuando llevéis un rato haciéndolo, os resulta muy fácil. Meto otra vez la punta y vuelvo a hacer lo mismo. Como veis, no me estoy viendo porque no tengo nada detrás. Obviamente, para daros forma, esta técnica no os vale porque no os podéis ver bien. Pero como solo necesito despuntar, sí que lo puedo hacer así. Ahora esta parte de aquí sí me la puedo ver, por lo tanto, puedo meter así la tijera, la punta de la tijera con mucho cuidado, para generar en esta zona textura. Si os queréis recortar la parte de los abuelillos o la parte del pelo del cuello, vais a necesitar sí o sí un espejo, porque si no, no os lo vais a poder. Pero este paso realmente no hace falta porque si os lo queréis dejar largo no va a hacer falta que os cortéis esto, pero es verdad que si lo tenéis muy largo, tenéis mucha cantidad de pelo por aquí, pues cogéis un espejo, os lo pegáis bien a la cara y con el espejo de detrás vais a poder veros para haceros más o menos la forma que os guste. Yo no me voy a meter mucho. Únicamente me voy a quitar el vellito que me aparece por debajo. Última parte y la más importante, darle forma utilizando productos. Yo voy a utilizar spray de sal y polvos de peinado. El spray de sal más o menos me doy unas 20 aplicaciones en húmedo y acto seguido, también en húmedo, voy a utilizar polvos de peinado. No me voy a echar mucho, ¿vale? Ahora me lo restriego bien, me lo reparto bien por todo el pelo y utilizando un peine circular como estos, voy a darme forma en la parte de la frente, aplicando calor para que se me quede un poquito levantado hacia arriba, ya que a mí no me gusta que se me quede todo aplastado hacia abajo. Para conseguir textura mientras nos peinamos, si sabéis utilizar el producto, va a salir sola, pero también podéis utilizar un secador con un difusor. Lo primero que vamos a hacer es coger el peine así, pero solo en la punta del flequillo. No lo vamos a coger desde aquí atrás, solo en la puntita del flequillo y vamos a aplicar calor desde abajo hacia arriba. Si no tenéis el peine, también podéis poner la mano así
y hacerlo directamente con la mano. Cuando ya está el flequillo así, utilizar un difusor como este, se lo colocamos y vamos a hacer movimientos circulares para dar forma, textura y movimiento al cabello. Pero no en la parte del flequillo, sino que vamos a hacerlo desde esta parte de aquí, desde justo detrás del flequillo, hacia atrás. Lo ponemos a mitad de potencia y vamos dando círculos poco a poco. Mitad de potencia y vamos haciendo este movimiento. Tanto por la parte de adelante como con la parte trasera. Así también conseguimos movimiento y textura en la parte de atrás. Mirad qué efecto más chulo se consigue y realmente mi pelo es liso. O sea, se queda como si fuese ondulado con un poquito de textura, pero todavía no hemos terminado. Si queréis que la parte de atrás se os levante y se os quede con este efecto de tipo de cola de pato que se llama, o dáctil creo que es, lo que tenéis que hacer es daros a contrapelo. O sea, a favor del pelo sería dar con el secador hacia abajo, pero lo haríamos al revés. Daríamos desde abajo hacia arriba. Y ahora, para terminar de fijar y dar textura y que se nos quede perfecto, voy a utilizar una cera mate. Yo no voy a utilizar mucho, ¿vale? Cojo un poquito, algo así, más o menos. Me lo restriego bien en la mano, aplico calor y me lo extiendo poco a poco por todo el cabello, dando toquecitos, tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Si queréis que se os quede más textura, tenéis que hacer este movimiento. Y ahora, cuando ya lo tengáis bien aplicado, lo que vais a hacer es moverlo, moldearlo para que se os quede la forma que más os guste. La verdad es que no me disgusta nada y creo que este va a ser mi corte en los próximos meses. Así que nada, espero que os haya gustado. Y si queréis aprender a haceros el taper fade, no el mullet como me he hecho yo, sino el taper, os voy a dejar este vídeo por aquí donde os lo explico paso a paso.